Entonces, el senador Rementería, ¿estoy en lo correcto? Un servidor tuyo, Sergio. El diputado Héctor Jaime, por favor. Muchas gracias. Bueno, primero comentarles que ha sido una semana rica en torpezas gubernamentales en materia de salud. Estamos hoy con una pandemia fuera de control. No vemos todavía respuesta para atender ni el tema de salud, ni el tema económico, ni el tema social. Quiero comentarles un poco 4 puntos de acuerdo que estaremos trabajando y estaremos participando en los dictámenes que hoy se presentan y que muchos de ellos tienen que ver con el manejo del COVID. Un primer punto de acuerdo que nos parece interesante comentarles a ustedes es que estaremos solicitándole a la titular de la Secretaría de Gobernación y al titular del Poder Ejecutivo Federal que cese su activismo ideológico en contra del derecho preferente de los padres a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos. También al titular de la Secretaría de Educación Pública para que garantice que la educación que imparta nuestro país esté basada en la ciencia y que en la enseñanza de la biología se rechace tajantemente cualquier ideología. Y por último, estaremos exhortando también a los congresos locales a proteger el derecho preferente de los padres a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos, basados en tratados internacionales y en legislación federal y local. El segundo punto que nos parece relevante comentarles es esto que ocurrió el 27 de julio en una reunión de gabinete de salud, en donde el titular del INSABI, el arqueólogo Juan Ferrer, señaló que querían desaparecer 3 organismos importantes del sector salud. Uno, con 24 años de existencia, como fue la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, que la quieren pues ya quitar el mecanismo de conciliación, este mecanismo de búsqueda de la buena práctica de la medicina entre el paciente y los profesionales de la salud, públicos y privados. Nos parece un franco desacierto esta visión que tiene el gobierno de la Cuarta Transformación y estaremos pidiéndole al Ejecutivo Federal pues que evite hacer ni la recolocación y mucho menos desaparecer este organismo. El segundo que querían modificar ahora es un organismo que debe ser muy técnico, debe ser muy autónomo, debe ser específicamente cuidadoso del riesgo a la salud de los mexicanos. Y me refiero a la COFEPRIS, que también fue anunciado por Juan Ferrer. Dice él, que dijo el presidente, que le interesaría muchísimo que este organismo quedara bajo la rectoría como una dirección general en la Subsecretaría de Promoción y Prevención. En ningún país del mundo en los que el propio presidente ha señalado que quiere hacer una salud universal, que quiere hacer una salud escandinávica, en ninguna de las agencias regulatorias están en la burocracia del papel rector. Entonces, también le pedimos al Ejecutivo que la COFEPRIS no desaparezca, vaya que sea fortalecida, que la gran cantidad de personal que fue recortado con este autoricidio que lo ha caracterizado se regrese y que pueda tener un papel más protagónico a propósito de su gran lentitud con la que se ha estado comportando para el manejo de los cuidados en el caso de medicamentos, en el caso de insumos y los miles de trámites que están pendientes sin generar. Y por último, lo que jamás pensamos que se les hubiera ocurrido, que quieran que el Consejo de Salubridad General, un órgano constitucional creado desde 1824, ratificado para ejercicios específicos en la Constitución de 1954 y la modificación se hizo en 1908 y por último ratificado en 1917. Este organismo que depende expresamente del presidente de la República sin intervención de ninguna Secretaría de Estado, ahora la quiere tener bajo su mando el titular del INSABI en un organismo público desconcentrado. En estos 3 planteamientos, Acción Nacional estará haciendo el señalamiento claro de que no es correcto y estamos seguros que muchas fuerzas políticas se estarán juntando con nosotros. El cuarto tema que tenemos hoy, pues hoy nos amanecemos con que México ya es un país de millonarios, y millonarios en pruebas y millonarios en infectados. Un país como el nuestro, para que tengan el planteamiento que queremos hacer, con una población similar entre México y Japón de 126 millones de mexicanos. El total de casos en México son 492,000, en Japón 48,000. El total de muertos en México son 53,000, en Japón son 1,051. 51 veces más muertos en México que en Japón. Casos activos, 105,793, 13,000 en Japón, 8 veces más. En lugares críticos, pacientes graves y críticos, en México, 3,383, en Japón, 171, 22 veces más. Total de casos muertos por cada millón de habitantes, en México 418 y ocupamos el lugar 14, y en Japón 52.
pero en pruebas, el gran desconcierto. México está por debajo de Guatemala, está por debajo de algunos países latinoamericanos. De los 7 países con los que compara, México es el del pésimo lugar. Su desempeño en el uso de cubrebocas, su desempeño en el uso de otros planteamientos como, por ejemplo, equipamiento, protección, que quede claridad en cómo hacer esta búsqueda y ese aislamiento ahora con la apertura, pues nos va a llevar a que hoy, en las estimaciones que tenemos, ya pasamos 1 millón de pruebas, estamos en el 41 lugar, estamos en el 3er lugar de muertes y por último, estamos con 11 millones de mexicanos infectados por estimación, porque no se han hecho pruebas para determinarlos y obviamente esto va a estar atrayendo una inmunización de rebaños a un costo impresionante. Si no hacemos algo por cambiar de estrategia, lo que estaríamos esperando para fin de año es que haya el doble de los que hasta ahorita familias enlutadas, de 54,000 al día de hoy, pasaríamos casi a 120,000 a finales de diciembre. Por eso Acción Nacional está solicitando al Ejecutivo Federal que hagamos una auditoría externa, en la cual se incorporen profesionales de la Organización Mundial de Salud, de Japón y de otros países que han tenido éxito para que valoren cómo lo hemos hecho, no solamente a que vengan a decir lo que hicimos mal, eso ya lo sabemos, sino cómo podríamos cambiar la estrategia para que poder prevenir tanto dolor y tantas muertes evitables en el futuro. En estos planteamientos también resulta impensable, y aquí estamos convocando a la Auditoría Superior de la Federación para que pueda revisar cómo ha sido el ejercicio del gasto en estos primeros 6 meses. Se tienen ya las noticias en varios portales y en el propio portal de Hacienda que el gasto en salud ha sido muy inferior, tan siquiera con el año 2019. Y por otro lado, el presidente diciendo que hay más de 35,000 millones invertidos en el COVID. Pues no aparece ninguna de las cuentas. Alguien no está mintiendo, le pedimos a la Auditoría Superior de la Federación que revise a las cuentas, que si hay irregularidades se hagan las denuncias y que nos informen al Congreso. Eso es cuanto, Sergio. Muchísimas gracias, diputado. Senador Rentería, se me hace el favor. Muchas gracias, Sergio. Muy buenos días a mis compañeros diputados y senadores, a todos los medios de comunicación. Esta mañana queremos comunicar a todos ustedes de otro atropello por parte del presidente de la República a la inversión, al desarrollo de empleos. Y esto es porque precisamente nos encontramos ante una clara falta de respeto a la Constitución, en una renovada y perversa señal de incertidumbre a las inversiones y un certero balazo en el zapato al desarrollo competitivo. Como saben ustedes, y como es costumbre el presidente en una gira por Sinaloa, por cierto, sin cubrebocas, como él acostumbra, bueno, pues en una obra que estaba en desarrollo, propuso el desarrollo de una consulta para conocer si debía de continuar la obra o no. Por supuesto que este planteamiento que se hace a todas luces es inviable, por varias razones. Primero, porque sería violatorio a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La obra que inició hace más de un año no puede ser materia de una consulta ciudadana. Eso está claramente, es verdaderamente inconstitucional. La reforma constitucional que nos dimos precisamente en esta legislatura apenas el pasado 20 de diciembre de 2019, en el artículo 37, en su fracción octava, en el numeral tercero, prohíbe expresamente someter a consulta popular obras de infraestructura en ejecución. Segundo, porque sería violatorio del Acuerdo Nacional de Inversión en Infraestructura, que se llevó a cabo precisamente el 26 de noviembre de 2019. La propia Presidencia de la República lo propuso y ahí está señalado precisamente esta obra. En ese acuerdo se dice que resolvería los obstáculos que los hubiera, que establecería estrategias para mitigar los riesgos de los proyectos y solucionar los posibles conflictos. Si el gobierno impulsa una ilegal consulta popular, como ha ocurrido en otros casos, destacadamente, por ejemplo, la del aeropuerto en Texcoco y la de la planta Constellation Brands, podría terminar cancelando la obra. El propio gobierno estará faltando a sus compromisos de facilitar la inversión privada y, por supuesto, provocará barreras para poder lograr mejores condiciones de desarrollo en nuestro país y sobre todo en aquella región con un potencial agrícola enorme.
Me parece que es muy bien fácil poder checar el apartado 10, en donde está pues esta obra allá en Topolobampo considerada en ese acuerdo. Tercero, bueno, yo diría, los pactos son para cumplirse. Si hay un acuerdo que se firma en Palacio Nacional pues en 26 de noviembre de 2019, lo único que se pide es que se pueda cumplir. Tercero, me parece a mí que sería en detrimento del desarrollo nacional y de la generación de empleos. Estamos, al llevar a cabo esta consulta ilegal, pues sería otro durísimo golpe a la confianza de los inversionistas, lo cual, por supuesto, agravaría el resultado, porque dicha consulta, además el presidente en su discurso, él insinuó que el resultado ya lo conocía, que había mucha gente inconforme y que probablemente podrían estas consultas amañadas, Patito, podría resultar contraria a la inversión. A mí me parece que a las preocupaciones de desaceleración económica, de reducción de inversión y contratación de empleo de finales de 2019, vinieron a sumarse muchas más con la llegada de la pandemia, el COVID-19, que puso verdaderamente en jaque a la economía nacional, que si ya estaba estancada, ahora vería una oscura etapa de contracción que podría llevarle a una caída de más de 2 dígitos en el crecimiento económico de nuestro país. Se habla de que alrededor de 12 millones de personas han perdido su empleo. Hemos surgido en el PAN, en diputados, en senadores, ha sido un tema que incluso no ha sido solo del PAN, también ha sido de algunos otros partidos, en donde hemos pedido que se implementen cuestiones como el IBU, el ingreso básico universal o el ingreso básico vital, como se le quiera nombrar, al fin que se le pueda ayudar a la gente de manera directa. También que se pueda lograr el apoyo a MIPYMES, que se tomen pues medidas necesarias, pero todo esto, todas estas propuestas han sido simplemente desoídas y bueno, los apoyos brillan por su ausencia. Hoy, además, las medidas implementadas como este acuerdo multinacional que se echa a la basura con esta propuesta que hace el presidente, me parece a mí que lo que viene es a contribuir ambiente de descomposición para la inversión en nuestro país. Yo considero que en esta pandemia que vivimos y que de por sí es muy complicada, con todas estas acciones que lleva a cabo el presidente de manera voluntariosa, porque cuando se sube a un templete y le consulta a unos cuantos y toma este tipo de decisiones, pues tal vez no alcanza a dimensionar que lo que está es dañando a la plataforma pues que sostiene a los empleos en nuestro país. Y cuarto y último punto me parece que es que limita el desarrollo competitivo del sector agropecuario con insumos a bajo costo para la producción agrícola. Como les mencionaba, pues ahí precisamente en esa zona pues hay un gran potencial y esto lo que hace es que se estaría cancelando una inversión que actualmente se está estimando en 1.250 millones de dólares, algo así como 28,000 millones de pesos para que esta empresa está desarrollando y que bueno, hoy que se necesitan tanto los empleos, pareciera que al final lo que estamos es pues destrozándolos, ¿no? Pues todo esto, con inversión extranjera nacional, miles de empleos, el apoyo al campo, a la balanza comercial, exportaciones de divisas, confianza, todo se echará a la basura con esta consulta. Al final me parece a mí que lo que no debemos de permitir es que el gobierno, es que el presidente lleve a cabo pues de manera caprichosa consultas que no le son permitidas por la ley. Simplemente lo que pedimos es que se respete la vigencia del Estado de Derecho. La Constitución no permite este tipo de consultas, amén de los graves daños que hace a la economía, a la producción agrícola, todo que ya se han mencionado. Y por eso es que hemos decidido hacer una proposición con punto de acuerdo para que el presidente simplemente se abstenga de realizar consultas contrarias a la ley y que pueda darse pues esta resolución exigiendo al titular del Ejecutivo abstenerse a seguir impulsando consultas ilegales con las cuales violenta el Estado de Derecho y ahuyenta la inversión privada nacional e internacional, que en estos momentos justamente es tal vez más que en ningún otro, resulta indispensable apoyar la inversión que genera empleos en nuestro país.
Eso es lo que estamos proponiendo. Me parece a mí que basta ya de que el presidente siga en esta campaña de destrucción de los empleos en nuestro país, argumentando razones que además de todo son inconstitucionales. Gracias. Senador, muchas gracias. Iniciaremos con las preguntas. Israel Aldave nos dice sobre las presuntas acusaciones de Lozoya en las que involucra a ex legisladores del PAN. Hoy varios de ellos gobernadores, de haber recibido sobornos, pedirán que se investigue al interior del partido este presunto acto de corrupción. Senadora Murguía. Buenos días. Sí, a Israel, el grupo de senadores de Acción Nacional, hemos hecho un pronunciamiento respecto al informe que dio ayer el fiscal general de la República respecto de la denuncia presentada por el exdirector de Pemex y que dio lugar a la apertura de una carpeta de investigación. Y queremos precisar, efectivamente, en Acción Nacional estamos a favor de que se castigue la corrupción, sea quien sea. Estamos a favor de la legalidad, de la impartición de justicia y de que se acabe con la impunidad. Los hechos de corrupción deben de ser castigados, pero antes deben de probarse. Demandamos que la investigación que lleve a cabo la Fiscalía sea profesional, sea transparente y sea conforme a derecho. Queremos que esta actuación de la Fiscalía sea realmente como corresponde a este órgano, autónoma, imparcial y apegada por la ley. Exigimos que se lleve a cabo con total transparencia y sin politizar la persecución de los delitos. Resulta muy importante conocer a estas alturas cuál es el estatus jurídico del exdirector de Pemex y de sus colaboradores que presuntamente también participaron presentando las denuncias, aparentemente como testigos. Estas personas han aceptado presuntos hechos de corrupción como confesos y están participando una red de colaboradores que, como digo, también son denunciantes y que estimamos que por la gravedad de los hechos que han confesado, pues ameritaría prisión preventiva de carácter oficioso. Me parece que es muy importante porque inicialmente, y así se promovió la extradición, el exdirector de Pemex vino como imputado. Después se le dio el carácter de testigo, colaborador. Hoy es denunciante, presuntamente hasta víctima, porque él ha dicho que sus superiores lo han utilizado como instrumento, dice, no doloso para realizar y cometer una serie de hechos. Es decir, supuestamente no conocía que esos hechos eran irregulares, constitutivos de delito, ni aún cuando desvió recursos a favor de él mismo, de su mamá, de su hermana o de su esposa. Y en esta condición, bueno, pues ya no sabemos cuál es la situación que tiene el exdirector de Pemex, porque finalmente los únicos que han confesado los hechos es el exdirector de Pemex y sus colaboradores que forman parte de esta presunta red de corrupción que realizó actos considerados como irregulares y que hoy, a cambio de sus delaciones, pues están buscando obtener una sanción mínima o que no se les aplique una sanción que perjudique su libertad o incluso condiciones de su patrimonio. Pero creemos que es muy, muy, muy importante el que se esclarezca la adquisición ilegal de la planta de nitrogenados. Ayer en la información que da el fiscal general, por lo menos en lo que se dio a los medios, no se habla específicamente
de la adquisición de esta planta de nitrogenados presuntamente cometida de manera irregular. Perdonar estos hechos, la sanción correspondiente al exdirector de Pemex, a sus excolaboradores en esta presunta red de corrupción a cambio de delaciones, a cambio de denuncias, me parece muy grave y sería tan grave como no investigar los hechos que se señalan. Y creo que varios de los integrantes del grupo de diputados y senadores a la permanente tienen mucho que decir. Lamentamos que esto sea lo que ocupe la atención política y todo el esfuerzo nacional. Estamos viviendo una gravísima pandemia que no ha podido ser ni controlada ni domada, una situación económica con un grave deterioro para la familia, para las empresas, la inseguridad que no ha podido ser controlada. Y sin embargo, esto opera como una cortina de humo para desviar la opinión pública con propósitos claramente electorales, porque así los percibimos, en vez de entrar a la atención y a la solución de los que también son graves problemas nacionales. Es cuanto, Sergio. Muchas gracias, senadora. Claudia Flores Barreto nos pregunta, dice, sobre este tema, Lozoya ya dio nombres en su declaración, según refieren versiones periodísticas. Expanistas como Cordero y Lavalle, pero también los gobernadores de Querétaro, Tamaulipas y Ricardo Anaya. ¿Está listo el PAN para ver los indiciados en pleno arranque de campañas intermedias para el 21? ¿Les pedirían que se mantengan firmes y en el país para enfrentar estas presuntas acusaciones? ¿Saben si aparecen en el video? Senadora Gálvez, por favor. Y luego senadora Murguía. Creo que Lupita ya fijó la postura del PAN. Yo no quisiera pronunciarme sobre temas que legalmente no existen más que trascendidos. El propio fiscal ayer no se atrevió a dar nombres, más que el de 2 expresidentes. Yo creo que aquí hemos sido muy claros que no vamos a hacer tapaderas de nadie. O sea, los senadores que estamos aquí estamos haciendo un esfuerzo importante para combatir la corrupción. Pero yo le quisiera hacer una pregunta al presidente y se la acabo de hacer por Twitter. Él dice que el hecho de que existe una denuncia por parte de Emilio Lozoya, pues hay la obligación de que vengan a comparecer todos los que están inculpados. Bueno, yo le preguntaría, he hecho 3 denuncias. Una sobre el caso Bartlett. He presentado pruebas de las propiedades que no corresponden a sus ingresos. Una contra Ana Gabriela Guevara, de los mal uso de los recursos públicos en la CONADE. Otra sobre, estas son penales en la Fiscalía. Otra sobre la muerte de 10 personas por suministro de parina contaminada en un hospital de Pemex. ¿Y cuándo han llamado a declarar a uno de estos involucrados? O sea, lo que está pasando aquí es que el presidente es selectivo con la justicia. No se ha tocado a Manuel Bartlett. Se le ha pedido a Irmeréndira Sandoval que haga una evolución patrimonial de su patrimonio, del patrimonio de Manuel Bartlett, y no lo ha hecho. Porque ellos lo único a lo que hoy están enfocados es a la venganza con el pasado, a un circo mediático y bueno, mientras aquí estamos hablando, Lozoya está en su celda VIP, como dice Yulen, ¿no? Vaya que la deberían de conocer porque yo conozco esa casa, está dentro de la delegación. Es una cosa ofensiva. El valor de esa casa es una propiedad ofensiva para los mexicanos y pareciera que el señor está feliz de la vida cuando es, para mí, sí es un delincuente, porque el señor tomó dinero y eso está probadísimo por Odebrecht y por eso están las órdenes de aprehensión. Lo único que le falta es que le dicten la sentencia, pero las pruebas están clarísimas y el señor lo que quiere es salvar su pellejo. ¿Por qué cuando le dieron ese dinero no se negó a recibirlo? ¿Por qué el señor en ese momento no dijo esto es indebido?
Esto no es, prefiero renunciar a este gobierno antes de volverme un corrupto. Pues no, porque el señor se quedaba con una buena parte de la monchada. Entonces, a mí que no me venga a decir que es víctima, porque el señor es un sociópata. Es un cuate que está dispuesto a hacer lo que sea, que no conoce límites, y yo hoy le tengo más fe a la justicia alemana, que está investigando las propiedades que compró la esposa allá, y allá sí lo están investigando, y muy probablemente cuando aquí lo suelten, Alemania pida su extradición para castigarlo, porque en México no va a haber justicia. En México lo único que va a haber es un circo mediático. Así es que yo invito al presidente a que comparezca Manuel Bartlett y que comparezcan los que tengan que comparecer en el caso de Lozoya, no tengo problema, pero que también comparezcan los actuales. ¿Qué ha pasado con la venta del acero ilegal en el aeropuerto? ¿Quién se está embolsando cientos de millones de pesos por un acero que pagamos nuevo? Más de 2.400 millones de pesos pagamos y hoy lo están vendiendo como chatarra. De eso no quieren hablar. No quieren hablar de las compras infladas del Seguro Social. Solo quieren hablar del pasado, pero nosotros no tenemos nada que ver con ese pasado. Y si hay pruebas suficientes, nos tienen que preguntar. La justicia tiene que actuar. O sea, ahora sí que, senadores panistas, ¿están de acuerdo ustedes que castiguemos a un senador que se embolsó 100 millones de pesos? Pues nosotros no tenemos ni por qué opinar en ese tema. La justicia tiene que ser la que actúe, pero parece que esta justicia es selectiva. Muchas gracias, senadora. Pasamos a la siguiente, si les parece bien. Dice Víctor Mayén, el PAN respalda un periodo extraordinario para aprobar las modificaciones legales para que el Congreso sesione a distancia a partir del 1 de septiembre. Senador Rementería o diputado o el coordinador. Coordinador Romero Hicks y luego el senador Rementería, por favor. Gracias, los saludo con mucho afecto. Cuídense, los necesitamos. Ambas cámaras están haciendo estudios para ver cómo van a proceder en cada caso después del 1 de septiembre. Para que haya periodo extraordinario, lo ortodoxo es que haya propuestas. Hoy no existen. Lo ortodoxo es que haya dictámenes. Hoy no los tenemos. En el caso del Senado, el senador Julen Rementería platicará cuál es el proceso que están siguiendo. Ayer se instaló un grupo de trabajo. Comento lo que está ocurriendo en la Cámara de Diputados. La atribución es una combinación entre la mesa directiva y la Junta de Coordinación Política. Se ha hecho una evaluación de las mejores prácticas en al menos 12 parlamentos del mundo y se tienen 4 opciones diferentes. 1, presencial. 2, virtual. 3, híbrida. Y 4, la reducción al quórum mínimo para poder tener las medidas necesarias. Esto sugiere el tener al menos 3 líneas de trabajo. Primero, cambios normativos, habría que ver cuáles son, no hay propuestas. Segundo, el uso apropiado de las nuevas tecnologías de comunicación para garantizar la identidad de las personas cuando eventualmente llegase a haber votaciones de carácter remoto. Y los controles de seguridad en el mundo son generalmente 3, que son únicos a cada persona. Primero, la voz. Segundo, la huella digital. Y tercero, el iris del ojo. Y luego habría que ver las partes de excepción, porque no me imagino el Congreso mexicano votando una reforma constitucional de una forma no presencial. No me imagino la Cámara de Diputados votando el paquete fiscal de ingresos y egresos si no es de manera presencial. Y finalmente, el tema de salud pública y sanidad. Normas, nuevas tecnologías y salud pública. Es muy prematuro el aventurar decisiones. En el caso de la Cámara de Diputados, hay un grupo técnico que se instaló el pasado lunes, que tiene a la secretaria general, al secretario de Servicios Parlamentarios, al secretario técnico de la mesa directiva y al secretario técnico de la Junta de Coordinación, que harán una evaluación profunda e integral. En el corto plazo, ya hay convocatorias necesarias que resolver desde el punto de vista de salud pública. Una, el lunes 31 de agosto, para elección de las mesas directivas en ambas cámaras del Congreso de la Unión. Y 2,
Por norma, en la instalación del periodo ordinario, el martes 1 a las 5 de la tarde, se convocaría una sesión de Congreso General para determinar el inicio del periodo, la recepción del informe del presidente de la República y tercero, la parte de la posición de los grupos parlamentarios. Sé que hay radiopasillos y rumores sobre qué va a pasar en uno u otro sentido. Sin embargo, lo que estamos haciendo es que cada cámara resuelva lo que le corresponde. Y en algún momento tendrán que verse circunstancias bicamerales. Ejemplo, en un caso extremo en que una cámara le tenga que pedir a la otra un permiso para dejar de sesionar. 2, el cambio de uso de sede alterna, que requeriría también algunas circunstancias. Entonces, en este momento se está trabajando de manera muy seria, muy profunda, muy amplia, viendo las mejores prácticas en el resto del mundo para poder hacer. Ese es el escenario en la Cámara de Diputados por ahora. Seguramente el senador Julen Rementería nos comentará lo que están haciendo en el Senado. Senador Rementería, por favor. Muchas gracias, Sergio. Pues mire, me parece a mí que lo ha explicado de manera muy clara el coordinador Juan Carlos Romero Hicks. Es más o menos lo mismo lo que se está considerando aquí en el Senado. Ayer se instaló precisamente este grupo de trabajo con la representación de todos los grupos parlamentarios. Se estableció un calendario para poder evaluar la posibilidad de sesiones a distancia, en qué momento, cuándo, en fin, si fuera esto posible, si fuera necesario, cuáles serían las circunstancias para hacerlo, para que no se generalice, en fin, muchas cosas que están todavía en la mesa. Pero lo fundamental, la pregunta es, ¿estarán dispuestos a apoyar un periodo extraordinario antes del 1 de septiembre? Que entiendo así fue como se fraseó la pregunta. Pues en este momento no podríamos responderla porque no hay propuesta de agenda para ese periodo extraordinario. Como lo dijo muy bien el coordinador Juan Carlos Romero, lo ortodoxo es que haya propuesta para que haya luego la posibilidad de valorar un periodo extraordinario. Y en este momento no la hay. Y desde mi punto de vista me parece que un poco complicado que la haya porque hay muchas cosas que evaluar, como ya lo explicó él muy bien. Así que de momento yo esperaría a que el grupo de trabajo avance y bueno, con esos avances, con las citas que se tienen para ya la próxima semana, poder establecer con un poquito de más claridad cuál sería el paso a seguir. Gracias. Muchas gracias, senador. Permítame, la siguiente pregunta me la piden para el diputado Héctor Jaime. ¿Me ayudarían, diputadas, diputados, senadores, senadoras, a activar su cámara para poderlos ver yo en pantalla si alguien quiere responder? La siguiente pregunta es para el diputado Héctor Jaime de Gabriel Chantomila. Dice, ¿cuál es la postura panista en relación a la iniciativa de Morena para subir impuestos a la comida chatarra y a las bebidas saborizantes y energizantes? Si bien es un tema de salud y educación nutricional, ¿cómo impactaría un gravamen superior a 3 pesos por litro a la industria refresquera y en porcentaje a la dulcera y todo tipo de botanas y postres? Por favor. Gracias, Gabriel. La pregunta es muy relevante porque siempre ha existido lo que yo le llamo políticas basadas en ocurrencias. Siempre sale un ocurrente para proponer cosas sin tener claro de qué se trata. Yo no quisiera referirme a cuál sería el impacto con la pregunta que tú me haces. Aquí la pregunta sería, ¿cuál sería el impacto que él estaría buscando? Si tú analizas las iniciativas que se han presentado y puntualmente la de Morena está en la Cámara, no queda claro qué es lo que está buscando. Si está buscando un efecto recaudatorio, está buscando un efecto en la salud, ¿de qué tamaño sería ese efecto en la salud? ¿Cuál sería el mecanismo por el cual aumentando un impuesto va a reducir el consumo? A mí me parece que la iniciativa, independientemente de que nadie estaría en desacuerdo en México, de que hay que tomar medidas más firmes para reducir una gran carga de la enfermedad provocada por la obesidad y por el sobrepeso. Y también una gran carga de la enfermedad provocada en otro extremo de la población por desnutrición y que se va a incrementar mucho en los próximos meses ante la caída de la capacidad económica de compra de las gentes.
los impuestos especiales de producción y servicios que se ponen para este tipo de bebidas no se dedican a la salud. Entonces tampoco se podría decir que una vez tomando ese dinero se va a asignar a salud, porque la ley de coordinación fiscal prevé otro mecanismo y tampoco fue contemplado esto por Morena. Y por último, yo soy convencido que cuando uno hace una ley, debemos de saber cuál va a ser el tamaño y el impacto para poder evaluarla si funcionó o no funcionó. Y así nos ha pasado con tabaco. Hoy mismo Alejandro Koch saca una columna en la cual ya se considera el contrabando de tabaco como casi como un delito de narcotráfico seriosísimo y que tiene que involucrarse el Estado mexicano para evitar el contrabando. Bueno, cuando uno hace que un producto que es inelástico, porque lo que no se ha logrado disminuir en el caso del tabaco es la cantidad de gente que fuma. Lo que no se ha logrado tener es una cantidad de clínicas suficientes para que las personas que así decidan dejarlo puedan hacerlo. También, hoy el gobierno federal tampoco ha tenido medidas para buscar otras alternativas que sean menos dañinas que el tabaco para quien tiene ya una adicción. Estamos hablando de productos de tabaco recalentado, etcétera, ya aprobados en la FDA, pero no en México. Entonces, aquí lo que está más serio en el cuestionamiento de Morena es que no queda claro qué es lo que están buscando. De manera lateral, además hay que señalar que el presidente ha señalado pues, que no iba a haber más impuestos. Entonces, y no estoy defendiendo a ninguna industria, yo estoy defendiendo cuál es el efecto que estaríamos esperando para estos fines. A mí sí me parece puntual que en estos casos lo que tendríamos que estar analizando es seriamente esta y otras iniciativas que han sido moda ahora para tratar de satanizar algunos productos chatarra, dijéramos, señalando que además son los culpables de la gran mortalidad que hace un rato les mencionaba yo en el tema de salud. O sea, echarle la culpa a la persona que tiene obesidad, echarle la culpa a la persona que tiene diabetes, que por eso se murió, así no es el tema. El tema debe ser diferente. Si los impuestos especiales de productos y servicios se aplicaran a lo que tendría que hacerse, valdría la pena. Pero yo no creo que esta medida recaudatoria tenga algún tipo de impacto directo en la salud, porque ni va a disminuir el consumo, eso está perfectamente demostrado, y tampoco va a hacer que las personas que son adultas tendrían que definirse de otra manera. Es cuanto es esto. Muchas gracias, diputado. Senadora Xóchitl Gálvez. Perdón, la senadora Indira o el diputado Carlos Valenzuela no los veo conectados, a lo mejor están con otro nombre. Si me ayudan con su imagen, por favor. Senadora Xóchitl Gálvez, por favor. Voy a poner la gráfica, la foto que le mandé. A ver, yo voy todos los días a Chapultepec a caminar y lo primero que me encuentro son estos puestos. ¿Cuál de estos puestos tiene marca? ¿Quién de estos fabricantes de chatarra paga impuestos? O sea, es la pregunta que les hago. Pues seguramente lo que va a pasar con este impuesto es que este tipo de productos van a proliferar. No se van a dejar de vender ni se van a dejar de consumir, porque esto no cambia. Obviamente, pues ahí están los refrescos de marcas. ¿Qué hacen otros países? O sea, nosotros cuando propusimos la ley de etiquetado, yo di una pelea y luego se leyó que estaba en contra y a favor de la industria. Lo que han hecho es reformular los productos. En Europa ya no se permite agregados de azúcar para productos para niños, por ejemplo. O los refrescos no se exhiben en primer plano. Se les obliga a las tiendas a que estén ocultos en la parte posterior de la tienda. O sea, sí se pueden hacer ciertas políticas que hay que hacerlas. Ya aprobamos el etiquetado, que yo también creo que como está, la gente se va a acostumbrar a las etiquetas y se va a seguir comiendo los productos. Tenemos que entender que mucha gente llena con carbohidratos los bajos ingresos que tiene. Entonces, la verdad de las cosas es que a mí lo que me preocupa es, esta foto la tomé en la mañana, justo cuando escuché esto, pero hay como a la vuelta al lago que yo le doy, que por cierto le estoy dando 5, que ya son casi 7 kilómetros, que eso es lo que tendríamos que estar impulsando, la activación física, la mejor alimentación. Y yo quiero ver a rato a los niños en el contrabando de productos chatarra. A ver qué niño de la escuela tiene las papitas en su mochila y las vende a un peso más cara de las que... Porque cuando vuelves algo prohibitivo, la gente pues le busca. Entonces, yo diría, dejemos que el etiquetado
que ya lo aprobamos empiece a caminar, empecemos a probarlo y no, ni ha salido la reglamentación cuando ya estamos empujando la siguiente norma. Si el gobierno quiere dinero, eso es otra cosa, pero el riesgo que hay es que se va a llenar de productos pirata y de productos sin marca como estos que estamos viendo. Gracias. Muchas gracias, senadora. Para quien guste comentar, nos pregunta Juan Arbizu, la incidencia de contagios y fallecimientos por COVID-19 sigue con fuerza y la economía va en caída libre. Y el presidente persiste en no cambiar una coma con sus decisiones. Si incumple la Constitución al no convocar al Consejo de Salubridad General para que se apliquen medidas colegiadas ante estos dos graves problemas, ya no hay nada que hacer más que esperar a lo que suele llamarse el juicio de la historia. ¿De ese tamaño es el presidencialismo exacerbado de estos días? Quien desee contestar. A mí me parece, digo, Julen, adelante, Julen. No, diputado, por favor, le cedían la palabra. Gracias. A mí me parece que la primera parte del acerto que hace el compañero es correcto. Eso está ocurriendo. O sea, todo está mal, lo están manejando muy mal, buscan culpar a todo el mundo, están viendo por el espejo retrovisor. Son puros, ni siquiera microesfuerzos, son nanoesfuerzos lo que hace el gobierno federal, por decir si hay alguno. Y por el otro lado, lo que está claro es que el Consejo de Salubridad General, en teoría, está en sesión permanente. Es decir, ahorita no puedo decir que no lo ha convocado, porque en teoría está permanentemente. Nunca se ha reunido ya. No se ha reunido ya. Las reuniones que han tenido están siendo relegados todos los expertos, están siendo retirados del actuar de este Consejo de Salubridad General, y por supuesto que con esta evaluación lo que estamos esperando los mexicanos es que les quede claro que la cantidad de muertos es inaceptablemente alta, que la estrategia que estableció el gobierno federal se debe a la falta de preparación, de planeación y de programación. Entonces, que no vengan a decir que es un problema de índole mundial. Si bien es cierto que la cuarta T no trajo el coronavirus, lo que sí trajo es una pésima planeación y programación, y no ha tenido un gramo de humildad para reconocer que su planteamiento ante la pandemia ha sido erróneo. Y el presidente, por supuesto, estará sujeto a lo que todos los mexicanos debemos de saber. Digo, hoy más de 54,000 familias enlutadas, muchos profesionales de la salud, hoy vamos a tratar un punto en la permanente de esto, muchos profesionales de la salud, enfermeras, médicos, odontólogos, psicólogos, han fallecido por COVID por no tener equipo adecuado, y esas familias no lo van a olvidar. Amén de que estaremos actuando como ya hemos hecho con todas las denuncias correspondientes al Ejecutivo Federal y a sus funcionarios, incluyendo la compra ahora de medicamentos, ¿no? Ayer mismo, aquí en la sesión permanente, en la segunda comisión, se bajó un dictamen, porque no quieren que al Ejecutivo Federal se le toque ni con el pétalo de una rosa. Lo que estábamos pidiendo era que hubiera medicamentos para el cáncer, y dicen que hay todos. Y ayer mismo el presidente, una hora más tarde, reconoció que faltan muchos medicamentos para el cáncer. A menos que se pongan de acuerdo, llevamos ya casi 220 días sin medicamentos para el cáncer, y que no vayan a decir que ahora los niños con cáncer están falleciendo porque tenían diabetes o porque tenían desnutrición. Están falleciendo por la inacción del gobierno federal, por esta impericia, esta negligencia casi criminal. ¿Es cuánto, Sergio? Gracias, diputado. Senador Julen Rementería. Me parece que ha sido muy claro el diputado Héctor Jaime en todo lo que tiene que ver la parte médica. A mí me parece que lo que está sucediendo justo es por todas estas malas prácticas que han llevado a ser México, digamos que ejemplo malo de cómo manejar una pandemia, una emergencia económica, lo que ha venido es como consecuencia a traer temas como el pasado, los distractores de los que hablábamos, procesos judiciales que se hacen mediáticos para tratar de distraer la atención de lo que es verdaderamente importante. Hoy México tiene los récords en mal manejo de la pandemia, pero además también es de los países en el mundo en donde menos se ha apoyado a la gente en proporción de su Producto Interno Bruto, pero además también en términos de crecimiento económico, gracias a las muy malas decisiones una tras otra, es que se está yendo la inversión y se está cayendo el empleo.
por eso es que de repente estos temas que tienen que ver con la parte sanitaria, con la parte de económica y por supuesto también, que no lo hemos comentado esta mañana aquí, pero la parte de seguridad, el manejo de la seguridad pública, la cantidad de muertos por violencia en nuestro país rebasa cualquier tiempo del pasado. Y todo eso no se dice, se pretende sacar de lado, sacar de la agenda y ahora nos quieren imponer un tema. Yo creo que hay que decirle al presidente, lo que tenemos que hacer es que su gobierno se ocupe de lo verdaderamente importante. En este momento es la atención a la salud, el crecimiento económico y por supuesto también la atención a la inseguridad que ya campea en México de una manera insostenible. Muchas gracias. Tenemos una última pregunta. Nos dice Rubén Yo quiero hacer un comentario de este tema. Nada más. Cuando López-Gatell vino a comparecer al Senado, él dijo que un escenario catastrófico serían 60,000 muertos. Pues estamos a punto de llegar al escenario catastrófico, que él mismo califique el desastre de cómo ha manejado la pandemia. Muchas gracias, senador. Una disculpa. Rubén Arizmendi nos dice, en estos momentos, en rueda de prensa en el patio del Senado, Noroña anuncia que presentará una iniciativa para hacer una consulta respecto si se deben o no juzgar a los expresidentes. Entonces, ¿de qué sirve la Fiscalía si los ciudadanos son los que enjuician como los pateadores de la combi? Senadora Murguía, por favor. A mí me parece lamentable que entremos en este populismo de consultas y juzgados populares y tribunales del terror con objeto de fincar responsabilidades o no a políticos, a funcionarios altos, de altos puestos en el pasado. Yo creo que tenemos que pedir el vivir conforme a un país de instituciones, de derecho. Si un servidor público cometió un acto que es motivo de responsabilidad, constitutivo de delito, que se le juzgue ya, ahorita, de manera inmediata, pero no el que se haga todo este circo mediático, supuestamente involucrando a la población, en donde, por un lado, asusándola, se busca obtener una especie como de jurado popular, en donde no hay pruebas, no se acreditan los hechos, no se respeta el debido proceso, no hay transparencia, simple y sencillamente buscar una sentencia popular que para efectos electorales, con vistas a la próxima elección, pueden ser muy útiles, pero que no contribuyen ni a lograr un Estado, un país con justicia, con combate a la corrupción, sino simple y sencillamente, a falta de pan, puro circo. ¿Alguien más había pedido la palabra? ¿Coordinador? ¿Alguien? Senadora Gálvez, por favor. A ver, no sé si enteraron de la persona que lincharon en Tlacotepec el día de antier, que era un empleado de una empresa de cable. Ese es el problema de los juicios populares. La gente asumió que era un secuestrador de niños y el señor estaba poniendo una instalación de cablevisión o de cable. Entonces, creo que hay que parar esto porque la gente va a empezar a hacer justicia por su propia mano si le damos esa facultad. Hay un fiscal, que el fiscal decida si algún expresidente tiene un delito, que enfrente la justicia. No puede ser que si tiene un delito porque el pueblo dijo que no se le castiga. Eso se llama complicidad. Simplemente que se investigue y si hay delito, se investigue. Pues, senadoras, senador, diputados, no tenemos más preguntas. Si les parece bien, daríamos por terminada la conferencia de prensa. Y compañeras y compañeros de la prensa, muchas gracias por acompañarnos. Los estaremos convocando para el día de mañana. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Muy buenos días. Gracias a todos y a todas. Saludos.